El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Loki, un gato que llega al centro veterinario presentando vómitos y falta de apetito. Todo esto desde las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, donde conoceremos cómo actúan ante las llamadas de maltrato y abandono animal. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy visitamos nuevamente las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, porque además de rescatar casos de maltrato animal de perros y gatos, muchas veces atienden casos de animales que son exóticos. Me encuentro con Carmelo Hernández, el director operativo de esta brigada. Carmelo, cuéntanos. Sí, mira, hoy rescatamos a un mono araña de una casa aquí en la García Iztacalco, una casa que se incendió. Rescatamos a un mono araña que en este momento viene llegando. Exactamente, estamos viendo ahorita cómo se va a acercar la patrulla que trae precisamente a este mono araña, un animal exótico que obviamente no tenemos aquí en la Ciudad de México. Hay que ver su procedencia, si tiene papeles, en qué condiciones se encuentra, ¿cierto? Efectivamente, ahorita los médicos lo van a recibir y hay que verificar. Seguramente está de forma ilegal, aparte que es una especie protegida en nuestro país. Perfecto, nos podemos, ahorita usted está haciendo precisamente la unidad y ahí traen al mono araña. Vamos a acercarnos para verlo y rápidamente, ¿cuál es el procedimiento, mi estimado Carmelo? Vamos a movernos, no se preocupen. Sí, el primer paso, ahorita ya tenemos al animal, lo rescatamos, es entregárselo al área médica veterinaria para que los médicos lo sometan a un proceso de revisión, ver su condición. Perfecto. ¿Es muy común que reciban este tipo de reportes, Carmelo, de animales exóticos, de fauna exótica? No es muy común, pero se está volviendo como una situación muy recurrente y es triste. Es una especie que tiene un estatus de protección, no está permitida su comercialización. Vamos a ver, seguramente la persona que tiene posición tendrá que dar parte de esto a la autoridad competente para demostrar su legal posesión. Perfecto. Pues bueno, vamos a esperar a que se tranquilice un poquito este ejemplar. Vamos a ver la parte obviamente médica y mientras tanto también vamos a conocer la historia de Loki, un gatito que llega a una clínica veterinaria con problemas de vómito y falta de apetito. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Quería un gatito, entonces me di a la tarea de buscar animalitos por internet que pudieran ser adoptados y bueno, pues encontré una foto de una persona que estaba dando en adopción a varios gatitos. La mayoría eran como del mismo color que Loki, pero bueno, él me llamó más la atención, lo consulté con mi mamá porque era el gatito que más despierto se veía. Pues el 19 de diciembre, la mayor parte del día estuvo bien, pero ya en el anochecer empezó como a tener un comportamiento un poco extraño, empezó a vomitar y bueno, esto continuó durante todo diciembre, llegó Año Nuevo, seguía todavía con algunas molestias. Loki llega al Centro Veterinario de Especialidades 24 horas, remitido por otro centro veterinario. Es un centro veterinario felino, donde ven únicamente gatos. Las doctoras me llaman, me comentan que han visto a Loki, tiene historia de que ha perdido peso, que presenta vómito, entonces lo remiten con nosotros para que realicemos un abordaje diagnóstico por imagen, le tomamos estudios radiográficos, ultrasonido para ver qué le pasa a Loki. Loki es un gatito que tiene historia de que desde hace 4 meses presenta la misma signología, ha visitado varios médicos, 6 antes de llegar al centro veterinario felino, con nosotros 7, entonces ha visitado muchos médicos, le han dicho muchas cosas, le han dicho que tiene problemas del riñón, le han dicho que tiene problema de esto, del otro, pero no notan ninguna mejoría.
Entonces Loki llega el día de hoy con nosotros, realizamos un examen físico general donde determinamos que ha perdido mucho peso, está muy deshidratado y la condición en la que viene Loki nos preocupa mucho porque pone en alto riesgo su vida. Entonces sí, llegaba a la casa todos los días del trabajo, le preguntaba a mi mamá cómo sigue Loki, cómo lo viste antes de que llegara del trabajo, y ya me decía mi mamá, ¿no? Y ya después lo veía decaído, estaba triste, se la pasaba durmiendo mucho tiempo, comía a ratos, habían días que no comía, había otros días que comía a ratitos. A pesar de que lo llevaba al veterinario, pues seguía vomitando, seguía con estos síntomas y estaba perdiendo peso. Entonces, pues al final, pues sí pensé, dije, bueno, si sigue así, pues le va a pasar algo más grave, ¿no? No sabemos qué es lo que tiene Loki en el tracto gastrointestinal, pero definitivamente por la signología, lo que encontramos en las pruebas diagnósticas, es altamente sugerente de que pudiese tener un cuerpo extraño lineal. Es necesario que realicemos una cirugía de emergencia con Loki para determinar qué es lo que le pasa. Y bueno, amigos, en el caso de Loki, luego de que pasara por 6 médicos veterinarios que no lograran dar un diagnóstico efectivo, en estos momentos los médicos tienen la certeza de que tiene un cuerpo extraño, por lo cual está presentando estos padecimientos y tendrá que ser sometido a cirugía. Esto lo veremos en unos momentos más al regresar de la pausa. Sin embargo, pues bueno, también estamos el día de hoy aquí en la Brigada de Vigilancia Animal. Estamos con el doctor Mario Bárcenas, con quien estamos platicando acerca de este mono araña que llegó a este rescate. Platíquenos, doctor. Sí, es un animal que llegó producto del trabajo de los compañeros del sector donde se ubicaba este grano. Parece que a grandes rasgos el domicilio se incendió y lograron rescatar a este animal. No sabemos, no entendemos por qué o qué hacía esta especie dentro de ese domicilio. Podemos decir que puede permanecer de manera ilegal o no cumpliendo con la normatividad, en fin, no sé. Pero este animal fue rescatado. Perfecto, ¿qué les parece si vamos a hacer rápidamente una pausa y regresando me platico un poco más acerca del estado general de este mono y también, pues bueno, si es que es o no es recomendable tener este tipo de animales como animales de compañía. Una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Doctoras me llaman, me comentan que han visto a Loki, tiene historia de que ha perdido peso, que presenta vómito. No sabemos qué es lo que tiene Loki en el tracto gastrointestinal, pero definitivamente por la signología, lo que encontramos en las pruebas diagnósticas, es altamente sugerente de que pudiese tener un cuerpo extraño. Y bueno, amigos, seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Seguimos transmitiendo desde la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El día de hoy que llegamos y en este momento también iba ingresando el rescate de este mono araña. Seguimos platicando con el doctor Mario Bárcenas. Mi estimado doctor, platíquenos cuál es la situación actual de este mono, cómo se encuentra, cómo lo ven. Sí, mira, aparentemente es un animal que está en un estado regular, no podríamos ser asertivos y decir que goza de buen estado.
tendríamos que, pasando lo que comentábamos, de que se aclimate un poquito, que se tranquilice, ya poder pesarlo, revisarlo, establecer, sexarlo, saber si es hembra, si es macho, si está dentro o no del peso. Ahorita vemos un animal obviamente un poco ansioso, estresado, sin embargo, en términos generales, podemos ver un animal que por lo menos está responsivo, está alerta, no está deprimido, no está tirado, no está postrado. Entonces, pues tendremos que esperar ya la revisión ya puntual de este enano para poder ya determinar con más precisión el estado, ¿no? ¿Qué otro tipo de casos de animales silvestres de fauna exótica han atendido aquí en la Brigada de Vigilancia Animal? Fíjate que te platico, hemos tenido cocodrilos, hemos tenido halcones, pero yo creo que sale de dimensiones el caso de un tigre que tuvimos aquí 3 días aproximadamente, ¿no? Definitivamente ninguno de estos animales son nativos de la Ciudad de México, ninguno nació para adaptarse a vivir dentro de un departamento o a columpiarse de edificio a edificio, por lo cual es importante generar conciencia sobre lo importante de respetar la vida de estos seres que no están para nada aclimatados ni hechos, diseñados para vivir en estas condiciones aquí en la Ciudad de México. Vamos, si te parece, mi estimado Mario, a regresar al caso de Loki para ver esta cirugía por este gatito que también sufre un cuerpo extraño, y regresando, pues generemos más conciencia sobre este tipo de tenencias responsables de animales silvestres aquí en la Ciudad de México. Vamos con el caso de Loki y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Afortunadamente, y como lo sospechábamos, sí tenía varios cuerpos extraños Loki en el tracto gastrointestinal, y entramos a cirugía muy a tiempo, porque si hubiésemos esperado más tiempo, seguramente a Loki no le hubiera ido muy bien. Encontramos en el intestino de Loki un pedazo del trapeador. Bueno, ahora sabemos que es el trapeador de los dueños, ya no sabíamos, obtuvimos ahí un pedazo de hilos grueso que no sabíamos de qué se trataba, además de que ya tenía mucho tiempo en el tracto gastrointestinal, pues había cambiado de color, con los jugos gástricos y las secreciones del tracto gastrointestinal, tratando de degradarlo para que pudiese salir, pues hizo que cambiara de color y se veía una fibra ahí bastante rara, que cuando lo mostramos a los propietarios nos comentan que es un cordón del trapeador que utilizan en casa. Está recuperando favorablemente del procedimiento quirúrgico y estamos muy optimistas de que a Loki le va a ir bien. Y bueno, amigos, afortunadamente en el caso de Loki se encuentra recuperándose luego de esta cirugía, en la cual pues bueno, le extrajeron bastantes cuerpos extraños de su organismo. Es muy importante que si notamos que nuestros gatos comienzan a presentar vómitos, diarreas o falta de apetito, hay que llevarlos de inmediato con el médico veterinario, ya que esto puede ser indicativo de que algo no se encuentra bien en su salud. Y al igual que con los perros, hay que vigilar qué se llevan nuestros gatos a la boca para evitar que puedan tragárselos y más adelante les generen complicaciones en su estado de salud.
Y bueno amigos, seguimos también desde la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México. Estamos en el área de gatos, estos animalitos que sí pueden ser animales de compañía, que están esperando ser adoptados, al igual que la gran cantidad de perrunos que tienen aquí en estas instalaciones, y no son ni un mono, ni un cocodrilo, ni un león. Mi estimado Mario, cuéntanos por favor, ¿qué va a pasar con este mono una vez que esperemos se encuentre en buenas condiciones de salud? Sí, te comento, seguramente va a ser enviado lo más pronto posible a la Profepa. Ellos son la autoridad correspondiente para atender este tipo de casos, este tipo de especies, tienen la infraestructura, los médicos especialistas, el equipo para el manejo de este tipo de animales, y obviamente ya bajo su cuidado pues poder ver la evolución de esta especie, de este ejemplar positivamente, ¿no? Nosotros solamente vamos a darle el resguardo y la atención primaria, el primer respondiente, y seguramente va a ser entregado a esta autoridad federal. Si somos testigos de algún tipo de maltrato animal o de alguien que tiene algún tipo de fauna exótica, ¿cómo podemos hacer una denuncia? Es muy fácil, llamando al 5208-9898, que es la unidad de contacto del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Repito, 5208-9898, o utilizando el 911. El 911 y todo lo que son las redes sociales, ¿no? Perfecto. Entonces ya lo saben, por favor, hay que hacer la cultura de la denuncia, y aquí en el caso de la Brigada de Vigilancia Animal, vengan, visítenlos y adopten algún perro o algún gato que estén esperando encontrar un hogar. Muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.